Muy bien, las ecuaciones de segundo grado se las utiliza bastante para determinar máximos y mínimos. ¿Y qué significa esto? Pues primeramente veremos esto de acá. Una ecuación de segundo grado tiene el comportamiento de una parábola. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, tiene este comportamiento o puede ser que se abra hacia abajo, tiene este otro comportamiento. Entonces nosotros también hemos visto la forma de graficar estas ecuaciones de segundo grado y hemos determinado algunos parámetros que nos van a ayudar a graficar esta ecuación. Por ejemplo, hemos dicho que este punto medio, que sería en sí el eje de simetría de la parábola, porque a partir de aquí es lo mismo hacia la izquierda que a la derecha, ¿no ve? Entonces, ese eje de simetría hemos visto que estaba determinado por esto de acá, menos b sobre 2a. Pero eso ya lo tenemos en la parte de cómo graficar parábolas. En este caso lo estamos recordando nada más. Ahora, en este punto del eje de simetría, en esta línea, este punto de acá va a ser el valor mínimo que puede tener esta parábola en cuanto a su valor en y, ¿verdad? Porque más abajo de esto no puede tener un valor en y, porque no hay parábola más abajo. Entonces, ese punto mínimo también hemos visto, lo hemos determinado y habíamos dicho que es igual a esto. Creo que lo habíamos escrito al revés, creo que lo habíamos escrito así, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solamente se cambia el orden de estos dos términos, pero bueno, lo vamos a manejar de esta forma, creo que está más bonito con el positivo primero. Entonces, para una parábola, su eje de simetría, es decir, la coordenada en x de este punto mínimo, está determinado por esto, menos b sobre 2a y su coordenada en y para este punto mínimo, el que le corresponde a este punto del medio del eje de simetría, está determinado por 4c menos b cuadrado sobre 4a. Muy bien, entonces también habíamos visto que si el valor de a de la parábola, este valor de acá, era positivo, entonces era una parábola que se abría para arriba, como en este caso. A es mayor que 0, o sea, positivo, por lo tanto la parábola se va a abrir hacia arriba y si se abre hacia arriba va a llegar a tener un valor mínimo. De la misma manera, si A es menor a 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. Si se abre hacia abajo no va a llegar a tener un valor mínimo, ¿verdad? Pero sí va a llegar a tener un valor máximo. Muy bien, y las coordenadas de este valor máximo pues son las mismas. En X son las del eje de simetría, que sería menos b sobre 2a, y en Y son las correspondientes, que ya lo hemos demostrado, y sería 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Muy bien, dicho esto, toda ecuación de segundo grado tiene un punto máximo y un punto mínimo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues ahora vamos a hacer un problema justamente donde vamos a aplicar esto. Aquí me dice, Tommy Magee, no sé cómo se pronunciará, juega béisbol con los Cardenales de Yorktown. Esos nombres raros. Durante la séptima entrada en un partido contra los Azulejos de no sé dónde, Maggie batea de hit hacia el jardín. O sea, golpea la pelota. Todo eso es que golpea la pelota. El contacto entre su bate y la bola se da a 3 pies del suelo. Muy bien. Entonces, en el momento en que golpea el balón, hay una altura de 3 pies. Para este hit en particular, la altura de la bola respecto del suelo, y lo dice como una función que es f de t, lo voy a hacer más grande por si no se lee bien. Entonces f de t es la altura respecto del suelo en pies en el instante t. O sea, la altura va a ir cambiando, ¿verdad? Nosotros lo vamos a graficar así. Aquí está la persona, aquí golpea con el bate y en este momento la pelota es golpeada y seguramente va a seguir una trayectoria parabólica más o menos así, ¿verdad? Algo así. Entonces dice que esta es la altura inicial, la altura a la que está el bate, que es 3 pies. Y esta altura de la pelota está determinado por una función f de t. La altura de la pelota obviamente va a ir cambiando dependiendo del tiempo, por eso se dice f de t, porque depende del tiempo. Entonces en un cierto tiempo va a estar acá, en un segundo tal vez por acá, en 2 segundos tal vez por acá, no sé, en 3 segundos por acá. La altura va cambiando respecto del tiempo. Y esta es la función que determina la altura. ¿Qué significa?
que por ejemplo cuando el tiempo vale 1, vamos a escribir aquí la función f de t va a ser igual a menos 16t al cuadrado más 52t más 3. Entonces, en el tiempo vamos a sacar f para el tiempo 0. O sea, el tiempo 0 es justo en el que golpea, el bat golpea la pelota, ¿no ve? Hemos visto que eso está a una altura de 3 pies. Entonces tendría que ser la altura 3 pies, pero comprobaremos. Menos 16 por 0 al cuadrado más 52 por 0 más 3. Entonces todo esto es 0, todo esto es 0 y efectivamente la altura en el tiempo 0 va a ser igual a 3. Podría ver yo la altura después de un segundo en el tiempo 1, entonces esto va a ser más 16 por 1 al cuadrado más 52 por 1 más 3. Entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1 multiplicado por menos 16, esto es menos 16 más 52 más 3. 52 más 3 es 55 y 55 menos 16 sería, si no me equivoco, 44. Entonces, después de un segundo, la pelota ya está a 44 metros de altura. Muy bien, entonces eso solamente era para que ustedes vean que esta ecuación me determina la altura de la pelota, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta? Determine la altura máxima que alcanza la bola de béisbol. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación de la altura de esta bola, de esta pelota, está determinada por una ecuación de segundo grado. Y nosotros sabemos que una ecuación de segundo grado tiene la forma de una parábola, es decir, tiene un punto máximo o un punto mínimo. En este caso, el parámetro A, estas líneas las voy a borrar, creo que no las necesitamos. En este caso, esto sería el parámetro A. Esto sería el parámetro B y esto sería el parámetro C. El parámetro A, como pueden ver, es negativo. Por lo tanto, si el parámetro A es negativo, entonces esta parábola se va a abrir hacia abajo y va a tener un punto máximo. Y eso es lo que yo quiero encontrar, ese punto máximo de altura de la pelota. Ahora, ese punto máximo va a tener una altura, porque lleva a representar la altura, que va a ser esto. 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Entonces, en el inciso A, esa altura máxima, yo le puedo poner h máximo, a veces h se pone como altura, va a ser igual a la fórmula que tenemos acá, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Y yo lo único que tengo que hacer entonces es reemplazar con los parámetros, los coeficientes que tengo ahí. Entonces 4 por a que vale menos 16, por c que vale 3, menos b elevado al cuadrado, que b vale 52, y todo eso sobre 4 por a que vale menos 16. Entonces vamos a hacer el cálculo de esto. Y esto va a ser 4 por menos 16 por 3 menos 52 elevado al cuadrado. Y todo eso sobre 4 por menos 16. Y como ustedes pueden ver, esto me da 45,25. ¿Qué significa? Que la máxima altura que va a llegar el balón va a ser de 45,25 y esto está en pies. Muy bien, ese es el punto máximo, es decir, va a medir algunas veces menos, la altura va a ser menor ya sea antes o después, pero esos mensajes que ni siquiera no sé de dónde vienen. Bueno, ahora les decía. Entonces esa va a ser la altura máxima. Ahora, el inciso B dice, determine el tiempo que tarda la bola en alcanzar su altura máxima. Entonces, nosotros acá tenemos como la variable en X que es T y esta otra que es F de T. Entonces, si nosotros lo graficáramos, esto de acá va a ser T y esto de acá va a ser F de T. Entonces, ahora yo tengo que encontrar el tiempo, es decir, si esta es mi coordenada en t, el tiempo en el que va a estar en esta altura máxima va a estar determinado por menos b sobre 2a. Y eso es lo que voy a usar acá.
Entonces este tiempo va a estar determinado por menos b sobre 2a. Esa es la coordenada en el eje X para el punto máximo, ¿verdad? O el punto mínimo. Ahora vamos a reemplazar menos b, sería menos 52 sobre 2 por a, que a vale menos 16, y esto nos va a dar, vamos a calcularlo, menos 52 entre menos 2 por 16, que sería 32. Y eso es 1.625. Y estamos hablando en segundos. Entonces, en este tiempo va a alcanzar su altura máxima. Como pueden ver, está bastante sencillo, ¿verdad? Y vamos a hacer el inciso C más. El inciso C me está diciendo: determine el tiempo que tarda la bola en chocar contra el suelo. ¿Qué significa eso? Si esto determina el movimiento, la altura del balón, de la pelota, entonces en algún momento la altura de esa pelota determinada por f de t va a ser 0. Eso es cuando choca contra el suelo, ¿no ve? Entonces yo voy a copiar aquí. F de t va a ser igual a menos 16t cuadrado más 52t más 3. Entonces, cuando esto determina la altura que choque contra el suelo, nos está diciendo que la altura tiene que valer 0. Entonces esto va a valer 0. Y voy a tener aquí una ecuación de segundo grado como las que muchas veces hemos manejado y hemos resuelto. Ahora yo tengo que hallar el valor de t para que esto sea 0. Y probablemente me va a dar dos valores y ahorita lo resolvemos y lo interpretamos. Entonces esto va a ser A, esto es B y esto es C. Y si yo escribo aquí mi ecuación de segundo grado, t, que es mi variable, va a ser igual a menos b, que sería menos 52. Estoy usando mi fórmula general. Más menos b al cuadrado, 52 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 16, por c, que vale 3, raíz de todo eso, sobre 2 por a, que vale menos 16. Entonces, si yo saco los resultados, voy a tener aquí un T1. Lo vamos a calcular. Menos 52, el T1 va a ser con el positivo. Entonces va a ser más raíz de 52 al cuadrado menos 4 por menos 16 por 3, cerramos, y abajo va a ser 2 por menos 16. Entonces el resultado utilizando el positivo es un tiempo igual a menos 0,056 segundos. Y ahora vamos a sacar el tiempo 2. Esto va a ser utilizando el valor negativo. Entonces lo único que voy a hacer acá va a ser borrar ese menos y le pongo el más. Y aquí el tiempo 2 va a ser 3.306 y estamos hablando de segundos. Ahora, interpretaremos lo que estos resultados quieren decirnos. Pues me está diciendo en qué momento el balón va a chocar con el piso. Recuerden que el tiempo 0 es cuando la persona golpea el balón, es decir, aquí, ahí está el tiempo 0, ¿no ve? Entonces cuando golpea el balón, de ahí van a pasar 3 segundos y un poquito más. 1, 2, 3, y el balón chocó con el piso. Entonces este resultado es bastante entendible. ¿Pero qué significa este otro? Pues este otro, que es un negativo, supone que el balón, si seguía esta trayectoria, chocó con tierra antes del momento inicial. ¿Cuál era el momento inicial? Cuando golpea el balón. Entonces esto me está diciendo, si es que el balón siempre hubiera seguido este movimiento parabólico, cuando hubiera chocado aquí con tierra aparte de este momento, pues hubiera sido antes de que choque el balón con el bat, antes de que lo golpee. Por eso es que me sale negativo, y en este caso yo no voy a tomar en cuenta eso, simplemente esto de acá de en cuánto tiempo el balón ha chocado contra el piso. Muy bien, espero que se haya entendido, no es complicado, es solamente cuestión de volverlo a hacer. Siempre les digo, vuelvan a hacer este mismo ejercicio, por favor, tomen en cuenta esto, las coordenadas en X, coordenada en Y. En otras palabras, estas serían las dos coordenadas del punto mínimo y las mismas vienen a ser las coordenadas del punto máximo. ¿Sí? Espero que se haya entendido.
Les voy a dejar acá unos cuantos ejercicios para que ustedes los hagan. Son muy parecidos a los que ya hemos hecho, entonces analicen bien este ejemplo que hicimos y en base a ello ahora a ustedes les toca hacer esto. Muy bien, espero que se haya entendido, que les guste y nos vemos en el siguiente video.